Bienvenidos a estas charlas sobre democracia. Aquí tenemos dos invitados muy importantes y especiales. Tenemos a Humberto Agaflor, un periodista muy reconocido y con mucha experiencia, aparte un autor de libro muy importante. Y tenemos a la licenciada Delphic Salazar, docente de la Universidad Católica y también autora de varios libros también muy importantes sobre democracia y derecho. En esta ocasión vamos a hablar mucho sobre la actualidad, sobre el rol de la democracia y el rol que tienen los medios dentro de la democracia. En primer lugar, voy a explicar un poco sobre cómo se va a desarrollar esta charla. Yo voy a dar una pregunta y ustedes tendrán de 3 a 4 minutos para responder, como máximo. Cuando yo diga una pregunta, cualquiera de ustedes puede responder. Y después una siguiente, las preguntas son para ambos. Los acontecimientos hablan pues mitos por sí solos. Estamos asistiendo a la decadencia total de la democracia. Yo soy incluso más radical. Pienso que ella es un fantasma y que hay un maquillaje que se utiliza para hacer creer, especialmente en el extranjero, que todavía vivimos en democracia. Vemos que el Ejecutivo se ha adueñado de las decisiones, por lo tanto no hay la división e independencia de los poderes del Estado. Lo está haciendo además un algo que como abogada me afecta terriblemente, que es la liquidación de la majestad que debería tener la administración de justicia. Esos que dicen que la administran son nada más unos esbirros al servicio del poder, y para constatar esto basta ver lo que han estado haciendo en los últimos días. Hubo una señora que es otra esmirra, por supuesto, juez, que alzó los cargos contra el señor Morales de una manera ilegal, pero inmediatamente que ella lo hace sin jurisdicción y competencia, un juez de La Paz revoca estas órdenes y actualmente ya está Teresa Palma sola, mientras que los pedófilos están felices, ¿no? Entonces aquí ya no hay justicia alguna. Lo mismo en fallo que acaba de salir respecto de la inhabilitación para que alguien que ha sido ya 2 veces presidente pueda volver a hacerlo. Este es un fallo que se ha dejado esperar, ¿no? Y se ha dejado esperar porque, claro, hay una manipulación total. Y en ese contexto, los derechos y las garantías de las personas, de los ciudadanos como nosotros, están en un severo peligro permanente. Y lo peor de todo es que, bajo el rótulo de democracia, de lo único que se trata es de armar unas elecciones en las cuales intervienen mecanismos de manipulación y de fraude, y al final de cuentas los que se dicen actores políticos son nada más que unos payasos que nos distraen bastante, nos utilizan, buscan su beneficio personal, y lo que se va a decidir no tiene una tendencia clara a dar solución a los problemas de la ciudadanía, que hoy por hoy se están profundizando. A Carlos Bedés en las redes sociales, alguien muy bien informado me dice hoy el dólar a 19 bolivianos. Esta ya es una crisis en galope, no va a parar, y bueno, entre tanto nos muestran ese circo. Así que ese sistema de gobierno, que sabemos que es el mejor, que es el único capaz de detener el avasallamiento del poder sobre la dignidad y los derechos de las personas, en Bolivia ya no existe. Lo recuperamos a la democracia con gran sacrificio. Se lo repuso en 1982 para que ahora en estas décadas se la haya destrozado de esa manera. Esa es mi opinión sobre la democracia boliviana actualmente. Mira, yo creo que hay una palabra que define la situación actualmente. Ya es un Estado fallido. Ya no existe Estado. Es más, ha destruido todas las instituciones. Todas. Una por una. Estaba leyendo anoche un texto en el que me pasó una amiga, un texto dramático acerca de cómo han conspirado de sacerdotes españoles,
hasta expertos europeos, no sé qué. ¿Para qué? Para destruir la democracia boliviana. En realidad para destruir el país, porque lo han convertido en un estado fallido. Ya no existe el estado de Bolivia. Fíjense, yo como periodista estoy impresionado. Se ha denunciado claramente que hay 10.000 soldados argentinos desplazados en la frontera con Bolivia para impedir el ingreso de terroristas iraníes. Y resulta que los medios de comunicación no dicen nada. El gobierno de este supuesto Estado boliviano no dice ni una sola palabra. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, repite que los 10.000 soldados argentinos tienen orden de detener a civiles en la frontera con Bolivia, sobre todo si son iraníes, porque son terroristas. Esos terroristas que pusieron el 2008 las bombas en Buenos Aires, una en la AMIA, ¿no? Y otra en la Embajada de Israel, mataron 80 personas. Y resulta que Bolivia, esto que le llamamos el Estado Bolivia, es aliado del gobierno iraní. Se murió el Papa Francisco el otro día y mandaron delegados 130 países. Luis Arce, presidente del Estado fallido, mandó a su ministro de hidrocarburos a Irán para firmar nuevos contratos, nuevos tratados con ese país terrorista. No. Entonces, y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Homsey, ¿no? ha dicho en el Senado norteamericano que el ejército boliviano está haciendo ejercicios tácticos con el ejército de Irán. O sea, somos de pronto aliados de un país musulmán, ¿sí? No sé si las señoras bolivianas tendrán que irse acostumbrando a ponerse Gisela Botandín así, y variadito también, que no se vea, no se puede ver ni una punta del pelo, ¿no? Y, o sea, en eso estamos ahora. Y este Estado fallido está organizando unas elecciones, ¿no? En las cuales, has visto, el partido de gobierno andrónico, entre Rodríguez, el candidato más de lo que queda del MAS, les han dicho, si no nos unimos vamos a perder las elecciones y vamos a ir a la cárcel. Les ha dicho así, porque él sabe que son delincuentes, todos ellos, que se dedican a actividades totalmente ilegales, que han cometido delitos y que van a ir a la cárcel. Pero ¿quién lo va a mandar a la cárcel si se han ocupado ellos de destruir el Estado boliviano? Todas las instituciones han sido destruidas. ¿Quién nos va a mandar a la cárcel? A ver, la angustia de Gisela. La justicia, ¿cuál la majestad de la justicia? Pero por favor, con majestad de la justicia, todo ha sido destruido, ¿no? Inclusive hay que mencionar, ¿no?, a las Fuerzas Armadas que han recibido una especie de mandato total. No pueden pronunciarse acerca de nada. Las Fuerzas Armadas tendrían que decir, ojo, ¿qué hacen esos militares argentinos en la frontera con Bolivia? En la política exterior la maneja el presidente. Señor presidente, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a poner también un ejército de 10.000 personas, 10.000 soldados en la frontera. ¿Por qué? Porque esto es una situación casi prebélica. Pero lo militar es marxista. Entonces así estamos, yo veo en la política. Me parece muy interesante lo que decía, de que hay ciertas señales de que nos muestra la visión actual como cualquier un estado fallido. Pero desde su opinión, ¿cuáles son las señales más importantes de que si tuvieran que presentarle a un extranjero que no conoce muy bien el estado actual de Bolivia, cuáles son esas señales que deberíamos de demostrar
mostrar para ver que la situación tan delicada en la que estamos actualmente. Mira, en 1991, Somalia es declarado formalmente Estado fallido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es un Estado, es un territorio. Un territorio por donde pululan las mafias de todo tipo. No sé si están enterados ustedes, que son periodistas, ¿no? Que los piratas del Golfo de Hormuz, ¿no? Parten de Somalia. Allí se trafica con una droga que se llama cat, parecida a la cocaína, ¿no? Se trafica armas. Es decir, es un territorio, ha dejado de ser un estado, es un territorio, ¿no? Y si nos ponemos a observar, en realidad, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿No? El tráfico de armas, la llegada del oro, dice que el oro que llega del Perú a Bolivia se vende de aquí al exterior. Se paga por el oro peruano con cocaína boliviana. Es decir, nos hemos convertido en un estado fallido donde pululan las mafias. El periódico Globo de Brasil informó que el cártel que se llama Primer Comando Capital, ¿ya? Que es un cártel paulista, ¿no? Tienen tierras y fábricas en Bolivia. El que es dirigido por un hijo de los cochabambinos, Marcola. Williams Herbas Camacho, más cochabambino no puede ser, ¿no? Y está en la cárcel desde el 2000, pero desde la cárcel maneja el Primer Comando Capital, Marcola. Entonces, y esos se pelean dentro del territorio boliviano. Están los colombianos, están los rusos, están las mafias paraguayas. Es decir, es un territorio que es recorrido y dominado por mafias de todos los mexicanos, ¿no? Las nacionalidades. Yo creo que eso le diría yo a un extranjero, que vea el panorama Así está Bolivia. Creo que tiene razón, ¿no, Humberto? De hecho, ya está comprobada la relación que existe entre las dictaduras y el crimen organizado. En el desarrollo, diría, no en la evolución, porque puede quedar medio torcida la palabra. En el desarrollo político en el mundo, este fenómeno se ha producido. Entonces, ve dictadura en las redes terribles de crimen organizado que se adueña. Y como emergencia de eso, la inseguridad crece y eso es lo que le atañe al ciudadano. Estamos a merced de que el delincuente igual nos protege. Pero al mismo tiempo hay otras señales que muy bien se pueden comentar con alguien que pregunte cómo anda la democracia en Bolivia, si hay democracia en Bolivia. Tener casi 300 presos políticos, gente inocente en las cárceles, es una de esas señales. Estoy informada de que hace apenas unos días en La Paz han presentado un informe sobre esto, cuando Al-Arrasí había vuelto al país y ha presentado 347 solo. 247 según este informe, y es una señal de mí. La segunda es la acumulación de lo que Dios llamaría la sangre derramada y acobladista, impune. Y eso nos lleva a muy atrás, a cuando ya empezó la fiesta esta del Estado plurinacional, y podríamos mencionar como nombres muy representativos el de José María Bacot. Y por el otro lado podríamos mencionar el de Marco Antonio Adamay. Había que informar a esta gente que en el primer caso se trataba de un profesional de muy alto nivel que vino a comer las cosas en orden en el servicio de caminos cuando se institucionalizó en la época de los gobiernos llamados neoliberales, y que como el hombre era blancoide, tenía una apariencia que aparecía contradictoria con la de lo original, entonces como estaba en boca, se decidió pues hacer de él un símbolo de lo que les iba a pasar a todos los blancoides, y le iniciaron 76 procesos judiciales, y cada
día él tenía que ir en la mañana a una audiencia en un departamento, en la tarde a otro, gastar la vida, la energía en esas tiras y gris al margen de gastar su dinero. Y había una prohibición de que él pudiese ser llevado a lugares con una altitud sobre el nivel del mar superior a los 2.500-2.700 metros. Y eso fue lo que ocurrió, que obligaba a ir a La Paz a Noruega en esas circunstancias del periodo David. Y lo de Macuantuna, mamá, tiene otras características para que se vea cuán desalmadas son las dictaduras. Este hombre fue nombrado como director ejecutivo del famoso Fondio, que era este fondo indígena que recibía recursos de hidrocarburos para hacer felices a los indígenas de Bolivia, porque lo que moldearon es que era para hacer felices a algunos a nombre de los indígenas de Bolivia. Y Marco Antonio se dio cuenta de que las cosas estaban mal porque la plata del fondo se estaba yendo a fondear en las alpacas privadas de la ministra muy allegada al señor presidente de esa época por razones familiares no declaradas y sus allegados. Él no se dio cuenta de que esto estaba siendo hecho con avenia de las más altas autoridades. Agarró un reguardo de pruebas, secó La Paz y presentó esto en el Palacio de Gobierno y entonces fue encarcelado. Y no solo encarcelado, sino que fue dejado, torturado, maltratado de tal manera que también murió en la cárcel. Presos políticos muertos en esas circunstancias, la manipulación de la justicia, algo que les interesa a ustedes, queridos jóvenes comunicadores sociales. ¿Dónde está la prensa libre, Colombia? ¿Cuál es la prensa libre? Si no hay prensa libre en un lugar que se dice democrático, nos está mintiendo, porque esto lo sabrán mejor ustedes que nosotros. La prensa libre es una condición de calidad ineludible para un Estado democrático, porque desde ella se arman las trincheras que alertan sobre lo que está pasando de verdad, orientan a la ciudadanía, pero también dan pauta importante a los gobiernos de buena fe que por supuesto son democráticos y nos corresponden. Entonces, si prensa libre, como estamos aquí en Bolivia, tenemos servido el menú para establecer sin duda que este es un restaurante donde se come dictadura y no democracia. Sí, a propósito de eso, yo recuerdo al expresidente chileno Ricardo Lagos, que una vez en una reunión donde estaba presente, dijo una frase que me impactó mucho. Dijo: en realidad se podría decir que Gutenberg inventó la democracia. ¿Por qué? Como ustedes saben, seguramente sus profesores les han contado, Gutenberg en el 1445 inventa la imprenta de los caracteres móviles, ¿no? Hasta entonces, los libros, como cuenta Humberto Eco en El nombre de la rosa, ¿no?, se hacían pues, recibía una tabla y tenía que ir diciendo las letritas, siguiente línea, no tardaban meses. Después esa tablita se imprimía, ¿no?, con otras tablitas de 2 páginas. Y hacer un libro era pues un problema gravísimo. Y entonces 1445, después de, me imagino, imagínense cómo es hacer esa tabla con letras, ¿no? No hay que alguien me dice: che, y se hacemos por líneas. Qué buena idea. En todas cosas, una línea y yo, y después, Gutenberg: che, ¿y si hacemos letras una por una? Móviles. Y entonces la pasamos una vez que nos enseñaron la letra y tenemos muchas letras. Entonces, nace el periodismo. O sea, 1445 años faltaba para que llegue Colón a las Américas. Esto, más o menos 47 años, sí, 47 años, ¿sí? Entonces, nace el primero que se hace por supuesto que el primer libro es la Biblia, ¿no es? Pero después vienen otros libros, y cuando se modernizan, se mejora la cosa, ya nace el periodismo.
Y el periodismo hace que la gente diga, oye, ¿por qué le estamos declarando guerra a ese rey de Alam? Porque el periódico dice que le estamos declarando guerra y el rey no se queda. Pues, ¿y por qué será todo? Y entonces comienzan a preguntarse, y nuestra opinión no vale nada. O sea, entonces mandan a mis hijos a la guerra, pero no tengo que opinar sobre la guerra. Y ahí nace la democracia. Nace el parlamento, hay representantes y todo eso. Entonces, es el periodismo, o sea, Gutenberg, carteles móviles y periodismo, la democracia. Entonces, pero el problema es que, claro, estamos hablando de hace 5 siglos. Ahora, con este torbellino, con este tsunami que es el internet, ¿no? ¿Qué haces? Yo creo que para poder estar muertos los redes convencionales, ¿no? Sí. Yo nunca había recibido tantas invitaciones para suscribirme a revistas tan famosas como ahora, con todas las vías de paro. Y claro, el asunto es que en el tsunami encuentras tal cantidad de cosas, de información, y por instinto, o sea, por no sé qué, por prejuicios, yo agarro, ¿será cierto esto? A ver, voy a ir a un medio existente, conocido. Y ahí descubro que no es cierto o que es cierto, no sé qué. Entonces, yo creo que el periodismo serio, responsable, se va a mantener como referente, ¿no? Ante este tsunami. Y yo creo que estamos viviendo eso en Bolivia. Estamos viviendo la muerte de los periódicos convencionales, de los medios convencionales, pero algo queda. Entonces empieza el búnker, que no sé qué, que ¿no? Y hay referentes para ir y decir, parece que no, parece que sí. Entonces, a ver qué dice el fulano de tal, que estamos en realidad descartando, consiste en descartar la basura, ¿no? Porque yo me he alegado ya tantas veces de que lo han derrocado a Maduro, y dice, que empera, ¿cierto? No, todas ellas al medio, y otro de Miami, no con el paso mal, todo es cierto. Entonces hay que tener tus referentes secos, ¿no? Quiero decir una cosita, eso es cierto, pero había una estrategia de liquidación de la prensa. En un país como este, donde hay una gran empresa que financia la publicidad, el Estado va a ser el gran pagador, y la vía de la asfixia financiera la condenó pues a tantos periódicos, canales de televisión también. Pero no sé, sobre eso tal vez hay preguntas también. Exactamente, y ya se nos están adelantando un poco. De hecho, me gustaría poner un pin a eso que usted decía, de que el periodismo, el nacimiento del periodismo es fundamental para la democracia. Pero me gustaría volver un poco más atrás con un tema que usted mencionaba, de que hay noticias que están ocurriendo, pero de que los medios, al menos los tradicionales, no los tocan. De hecho, presentan como una cierta narrativa, una cierta historia que tal vez ellos los quieren contar. Ustedes, desde su opinión, la narrativa que representan esos medios, como no diga a coincidir, ¿cómo funciona eso? ¿Y qué intereses podrían tener en mostrar una narrativa? ¿Es para nosotros? ¿Es para otras personas? ¿O es su público objetivo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, tú quieres saber. Wow, ¿sabes? Ya, yo comí una sola la piedra, mira, de Gutenberg y todo eso, ¿no? Yo creo que es cierto, puede ser que sea el Estado boliviano, lo que queda del Estado boliviano, es el que paga publicidad,
esa publicidad mantiene algunos medios, aunque algunos van a decir la razón, se está muriendo, ¿no? ¿Por qué? Pero no por culpa de que reciba poca plata, más bien de mucha plata, pero son totalmente ineptos. O sea, parece que hay que ser periodista también para manejar un medio. No. Se está muriendo. Y lo que yo veo es que hay que considerar que la función del periodismo, como he dicho, es respaldar la democracia. Nace junto con el periodismo, nace la democracia, como les he contado ya de Gutenberg. Ahora, ¿qué pasa con este tsunami del internet? ¿No? Los medios están acorralados, están arrinconados, están aniquilados. Esta es una nueva realidad que ha surgido del mundo, ¿no? El internet, como dice el escrutado, Y nuestro sabio de la estado en dice, ¿no? Para ser, dice, en tu bolsillo tú tienes el acceso a la biblioteca de Alejandría y a todas las bibliotecas del mundo. Tu teléfono celular te da acceso a eso. O sea, el que no quiere saber, el que no quiere enterarse, no se entera. Pero el que quiere enterarse tiene todas las posibilidades, ¿no? Y él también dice una cosa que a mí me decía, la perseverancia y también la suerte. Entonces yo les quiero contar que yo he tenido suerte como periodista, porque cuando comienzo a trabajar como periodista en 65 en un periódico de La Paz, a los 2 años sale la guerrilla del Che Guevara y me mandan a mí a Urbana de Che Guevara. O sea, yo he tenido suerte, digamos, ¿no es? En ese sentido, ¿no? Y además que después, ya 20 años después, el diario de Che Guevara llega a London y está trabajando o sea, otra vez. Y además está en la guerra en Inglaterra, donde yo estaba viviendo, y Argentina, la guerra es mal. O sea, mucha suerte en cuestión del periodismo. Las noticias me han perseguido, me han correteado, ¿no? Ahora, digo yo, periodista ahora en Bolivia, oye, entérate pues de que hay 10.000 soldados argentinos en la frontera, o de que vas a parar el NATO. ¿De qué vas a hablar? Entérate de que el comandante del Comando Sur norteamericano ha denunciado que el ejército boliviano está haciendo esos ejercicios tácticos con el ejército de Irián. Pero no, tú ignoras, miras para otro lado. Eso ya no es periodismo. Yo te diría que ya el periodismo en ese sentido ha muerto. Lo han matado. La compra de La Razón para... Era el mejor periódico de Bolivia. Y no solamente porque no escribía Paredes, sino... y lo ha aniquilado, ¿no? Y todos los periódicos, todos los medios, creo que el Diario de La Paz, que sigue manteniéndose por aviso clasificado, creo que olvidé que Oscar Wilde, el doctor Hernández, dijo un día, claro, en su tiempo, hace algunos siglos más, dijo: periodista es aquel tipo que escribe el reverso de los avisos de publicidad. Claro, porque un periódico diario tenía una página de publicidad y en el otro lado las noticias. La página de publicidad le financiaba, le daba el oxígeno a ese medio para que pague salarios y todo eso, ¿no? Entonces, difícil. Ahora resulta que quieres ver algo y hasta no molesta, pues ha sacado que en YouTube escuchan música clásica, te interrumpen con publicidad. Entonces la publicidad se mantiene, o sea, más o menos se mantiene la cosa, ¿entiendes? No es como Oscar Wilde decía, pero es casi,
No, la publicidad se ha trasladado. Ya no están los periódicos, ya no están los canales de televisión, está en las redes. ¿No? Ahora, ¿cómo sobrevives a eso? Yo no sé. Yo ya estoy, digamos, totalmente ya he decidido a retirarme, pero ¿Qué va a pasar? Esto es un nuevo mundo. Estamos en el nacimiento de una nueva realidad. ya es esto, ¿no? Pero las aristas preocupantes del asunto con relación a técnicas nos llevan a hacernos una serie de preguntas. A ver, yo voy a comer otro ejemplo que tiene que ver también con lo de la presencia iraní, presencia militar. Deben ser unos 3 o 4 meses que se ha sabido a través de noticias oficiales. No me pregunte dónde he visto, yo normalmente me informo en internet, ¿no? Pero ha sabido la noticia de que ante la crisis de diesel y gasolina, el gobierno de Bolivia ha suscrito con el gobierno de Chile un acuerdo para que el gobierno de Chile cometa la ilegalidad de dejarse descargue combustibles, uso que está prohibido que se haga eso, a cambio de algo muy interesante, a cambio de que Bolivia reciba a toda esa gente de Venezuela que estaba generando problemas en Chile, gente no de la presente sino de la otra, y se han metido a Bolivia. ¿Qué periodista, qué periódico, qué el canal de televisión ha dicho pío? Y eso no es porque no haya publicidad o porque lo que está en el mega, ¿y por qué no lo hacen? Y ahí yo tengo unas respuestas lapidares. La primera de ellas por su incompetencia. Porque se informa que eso que yo he visto Madrid no saben del acuerdo que ha habido. Y aquí viene lo otro. Porque al régimen no le conviene que se hable de eso. Y al primero que hable le van a hacer llegar una amenaza o qué sé yo qué, para que cierre la boca. En consecuencia, nos están ocultando la realidad. Ya no se debería hablar de información, porque no hay información. ¿Qué cosa circula? Cosas intrascendentes, la farándula, los escándalos, la tónica roja y también las mentiras. Y aquí podríamos hablar de las fake news. Las mentiras. Bolivia, país de la industrialización. Así no me digas. ¿De la industrialización dónde? ¿En el Chapare? ¿Qué industrialización? Pasan eso como publicidad y no hay solo medio que se pregunte y diga, qué bonita la publicidad, ¿y dónde está la industrialización de Bolivia cuando se están cerrando todas las empresas? Nos muestran lo que no existe como verdad y no nos dejan ver la verdad. Por lo tanto, se han dejado de cumplir con esa elemental función y con ese sentido que tiene la comunicación que es informar. Eso es como de obvio. Lechor, ya se adelantó un poco a la siguiente pregunta. Somos unos adelantados, carata. Con respecto a eso de las amenazas que usted hablaba de esta realidad de los medios de comunicación, ¿cuáles son el futuro? ¿Cuáles serían los efectos que ustedes ven que puede llegar como causa y efecto de estos medios de comunicación? ¿Qué espera al futuro de los medios de comunicación desde su perspectiva? Amén, empezaré yo como profesora voy a hablar. Y voy a rescatar lo que decía Humberto aludiendo a Antonio Esplotá. La paradoja, una de las paradojas que caracterizan nuestro tiempo, es la terrible contradicción entre el acceso ilimitado al dato a través de los medios digitales y la su fina ignorancia, no solo campante, sino en crecimiento. Y esto está casado con algo que deberíamos también aprender y que es la crisis brutal de la educación. ¿Qué va a pasar en un mundo que tiene a su disposición
millones y millones de datos, pero sus habitantes han decidido prescindir de. ¿Se puede hablar de participación ciudadana? Porque vamos a volver a una filósofa de la que yo les he hablado algunas veces en nuestras clases, y que es Hannah Arendt, esa maravillosa pensadora que nos regala en su libro La condición humana ese concepto de la acción política como la más humana de las acciones. Ella dice que nosotros somos lo que somos no solo porque pensamos, sino porque tenemos la posibilidad de comunicar lo que pensamos. Y que en ese intercambio en el que hablamos de nuestras preocupaciones, nuestras expectativas, compartimos lo que sabemos, encontramos unos intereses comunes sobre aspectos de la vida que no están tan bien como quisiéramos y que nos convocan, por lo tanto, a no solo pensar y hablar juntos, sino a hacer cosas juntos. Ese hacer junto a los otros para transformar la realidad es la acción política. Pero queda claro que no puede haber acción política sin información. Porque tú vas a actuar políticamente sobre una realidad tal y como es para manipularla. Si lo que te están mostrando es una realidad inexistente, o no estás viendo concreta esa realidad, ¿qué tipo de acción política vas a hacer? Eso explica en parte lo que pasa en Bolivia, lo que está pasando en Bolivia. Y yo creo que lo que pasa en todas partes del mundo, que está comiendo en jaque a la democracia como ese sistema de gobierno que es el mejor de todos. En consecuencia, ¿dónde está pues el reto? ¿Dónde está el reto? Es un reto complejo, tiene que ver con lo que se hace en las escuelas. Cuando yo veo el desempeño de mis alumnos y me encuentro con jóvenes que pese a que están en la universidad no saben nada de mundo en querer, le pregunto de qué hablarán en su casa, o sus padres deben ser otros desinformados como ellos. Entonces hay una multiplicidad de retos que cumplir y quién sabe, más los jóvenes que nosotros, como dice Humberto, está pensando en retirarse y también estoy queriendo dejar de escribir artículos hasta daño, pues hacer una ninguna tarea como es. Los jóvenes tendrían que lanzarse el reto de potenciar las posibilidades que da la tecnología en materia de comunicación y de información para hacer de esto una herramienta a favor de la democracia, porque es el mejor sistema para que ustedes se realicen como personas, para que sean respetados y para que puedan hacerse ricos, vivir felices y no tener esta vida oscura que se refleja en ese catálogo de noticias tan terribles que vemos y que ocupan las primeras planas de los periódicos, porque Denny, esa crónica. Y yo estoy utilizando el mapa. Esta vez, se ha hablado de contextualidad y se ha hablado de no. ¿Qué es lo primero? Entonces habla de la palabra escrita, ¿verdad? ¿No sienten ustedes que está en días de desaparición la costumbre de leer? ¿No será que estamos asistiendo al nacimiento de un planeta analfabeto? O sea, todos iguales, todos analfabetos. Iguales a los perulitos que tanto hablamos. Sí. No, sí, esa historia del lenguaje escrito, de los etruscos y todo eso que vienen y que en 1445 la imprenta que Pero ¿para qué te vas a ocupar si resulta que nadie lee? Nadie lee. Yo me encontraba en unos foros que asistía con cada fuerte
excelente, yo te diría que mejor que todo mercado conocido. Y él contaba siempre que todos los años, en la Semana Santa, leías Quijote de la Mancha. ¿Cuántas veces has leído Quijote de la Mancha? ¿Cuántas veces? O sea, hay que leer esa cosa, ¿no? Que es la novela más leída del planeta Tierra, ¿no? Pero hay que tener esa costumbre, porque si no, ¿saben qué? Lo repito, les he advertido. Estaba yo pensando en una barbaridad y se las he dicho. ¿No será que estamos yendo a ser una humanidad analfabeta? ¿Qué tú dices, chica? Yo creo que sí. Pero con unos cuantos letrados que están muy felices de que esto no se palet. De hecho, me interesa mucho eso, hablando del futuro y de los jóvenes. Y hay ciertos dichos que dicen los jóvenes son el futuro. Pero si vemos las estadísticas actualmente, el 60% de los votantes son jóvenes. Así que me gustaría recontextualizar cómo ven ustedes la juventud de Bolivia. Un poco relacionado con lo que usted decía de que actualmente que no de... Parece que como 60% de los votantes van a estar entre 18 y 30 años, creo, ¿no? Chavo, digo jóvenes, ¿no ves? Con ustedes. Y ahora, están informados de la realidad a través de qué medios, de los que sabemos. Tienen que zambullirse y pillar todas las pirañas que se acercan, ¿no? Y buscar algo que para morder, algún pacú, algún sábalo, porque todo lo demás es terrible. Y entonces yo no es que les esté criticando, es la realidad que les toca vivir. Ustedes no han elegido vivir en esta perspectiva del analfabetismo mundial. No han elegido ustedes vivir, ¿no? Pero están viviendo en una situación terrible. Yo no sé cuál va a ser el desenlace, a través de qué medios se informan. Ya saben de qué medios se informan. Yo tengo la esperanza de que todavía algunos jóvenes, muchos de ellos, tengan la costumbre de verificar, ¿no? Y adquieran la costumbre o la mantengan de verificar los datos que encuentran en las redes, ¿no? Y decir, ¿esto es cierto o no es cierto? Y formarse así un criterio para tomar decisiones, por ejemplo, para votar, ¿no? Por ejemplo, para votar. Porque como van las cosas, hay que vivir la realidad que te toca vivir. Unamuno decía, ¿no? El hombre es él y sus circunstancias. Las circunstancias de los jóvenes de ahora es que no hay periodismo. No hay periodismo responsable, o más bien hay demasiada información, hay un exceso de información, hay una inundación de información, pero que es difícil discernir y encontrar la verdad. Eso es, creo que, más o menos. Yo veo a Juventud como un sector de población, el más grande como se puede apreciar según estos datos, capaz de dar muchas sorpresas. Es cierto, en la universidad es terrible. La educación se ha ido adaptando a esto. Yo diría de una manera bastante pasiva, ¿no? Voy a ponerme de ejemplo, como una de las más viejos profesores de esta universidad. Vamos a hacer la gamificación del proceso, sí, parvular. Hay que hacer jugar, si no se aburre, se aburran. Ya he escrito a la universidad para qué, para aprender o para distraerse. Y claro, entonces ha habido una crisis a la que se han sumado las instituciones para facilitar los procesos y de valor calidad.
simple y llanamente, pero ¿qué sea eso? El 2019 hubiéramos apostado doble contra decidido que los jóvenes no tenían idea de lo que estaba pasando en Bolivia y que lo que importaba un y nos dieron una gran sorpresa. Para las maravillosas emisiones conviviales donde hemos tenido que ir a votar a la fuerza para elegir a los siguientes espíritus, están ahora, porque así ha habido unas colas, no sé si llegamos a usted a saber, de los jovencitos inscribiéndose para votar por primera vez. Y cada que he pasado por una de esas colas, yo me he tomado el trabajo de hacer sondeos de opinión y me he dado cuenta de una cosa. Ellos no están informados al detalle, pero los que reciben como contenido a través de los medios digitales, sin lugar a dudas a ellos ya les ha pintado el futuro que quieren para ellos, para su vida. Y lo voy a poner con nombre y apellido. Si tuviéramos que hacer una encuesta y preguntar qué personaje de internacionales a los jovencitos les resulta muy simpático con lo que hace, es Elon Musk. Y ellos quieren un mundo en el que se desarrolle la tecnología y donde la mente pueda utilizarla para divertirse, para hacer lo que sea. Y saben que eso es arquetípico de una dictadura que nos está hablando de hace 500 años. En consecuencia, yo creo que hay que ser realistas y no hay que pretender nunca. Además, la juventud en el 100% estuvo y fue parte y era muy consciente, no hay que pretender eso. Pero lo que hay que hacer es rescatar a aquellos que sí quieren embadurnarse en el lodo de la política y darles la oportunidad de ser políticos de verdad y darnos la oportunidad de sentir esperanza en la sorpresa que nos puede venir del lado de estos chicos que, como bien decía Humberto, han nacido y están creciendo en un contexto que no son ellos los que han construido. Y bueno, vamos a tratar de ver entonces el vaso más lleno que vacío.